Ok, bueno. Bueno, buenas noches, reitero la bienvenida, me presento para los que no me conozcan, Viviana Romero Hirschman, soy docente investigadora del área de Ciencias Jurídicas y Gobierno de la Escuela de Posgrado de la Universidad Americana. Y bueno, hoy estamos haciendo nuestro tercer y último taller de este ciclo de talleres que iniciamos respecto a los diseños de una investigación cualitativa, cuantitativa y una investigación mixta. Bien, teniendo en cuenta el contenido del día de hoy, como ustedes pueden ver, se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, profesora, se ve la Ok, pantalla. bien. Espérense porque yo no estoy viendo lo que ustedes están mirando. Alguien me... Yo les agradecería que mientras estamos haciendo el taller, alguien no controlen la diapositiva, porque si ustedes la controlan, yo dejo de verlos a ustedes y de ver la diapositiva. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Bueno, la sesión, como ustedes pueden visualizarlo, vamos a estar trabajando uno de los aspectos que suele generar más dudas desde mi punto de vista como investigadora. Buenas noches, Aníbal. Como investigadora a redactar el anteproyecto o desarrollar una tesis. Sobre todo tiene que ver con cómo planteamos un enfoque de investigación que sea mixto, porque muchas veces encontramos que hay dificultades a la hora de distinguirlo dentro de las características propias de un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo puro. Sobre todo, el objetivo de este taller es que ustedes aprendan a tomar decisiones metodológicas que puedan ser explicadas y defendidas, no solamente con su tutor o tutora, sino también ante el tribunal de tesis el día en que tengan que defender su trabajo de investigación. Por eso, cuando ustedes como estudiantes afirman que su investigación será mixta, con frecuencia la justificación la limitan a decir de esta manera. Por ejemplo, es algo que he percibido en los últimos años, voy a aplicar una encuesta y también voy a realizar entrevistas. Decir esto no hace que nuestra investigación sea de carácter mixto. Esa es una afirmación dentro de nuestro anteproyecto, nuestra tesis, que resulta insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque decir que tengo dos instrumentos de recolección de datos, como la encuesta y la entrevista, no me garantiza que exista un diseño mixto. Puede haber una encuesta, puedo tener una entrevista, pero que incluso las desarrolle de forma independiente, pero que no exista relación entre sus resultados. Entonces, mi investigación ahí en ningún momento fue mixta. En ese caso, lo que tengo son dos componentes paralelos, uno cuantitativo y uno cualitativo, pero no tengo una investigación integrada que refleje un enfoque mixto. Por lo tanto, la idea que vamos a sostener en este taller es la siguiente. El valor del enfoque mixto no está en usar dos instrumentos o varios instrumentos de recolección de datos de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo, sino en la manera en la que nosotros integramos las evidencias para explicar el fenómeno jurídico o el fenómeno institucional o político o gubernamental que estamos estudiando. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que nuestra investigación va a asumir un enfoque mixto, nosotros tenemos que saber que el componente cuantitativo puede ayudarnos a identificar magnitudes, frecuencias, tendencias, las diferencias, las relaciones, y el componente cualitativo puede ayudarnos a comprender las experiencias, las interpretaciones, las prácticas, los discursos, los criterios de decisión, los procesos, y la integración de ambos componentes es lo que me va a permitir a mí como investigador o investigadora obtener resultados que dialoguen y generen entre sí una conclusión más concreta. Cuando estamos en una tesis del ámbito de las ciencias jurídicas o del ámbito de gobierno, esto es importante. Es importante porque muchos de los fenómenos que nosotros investigamos tienen al mismo tiempo una dimensión normativa institucional y también estadística y experiencial. Por ejemplo, no basta con medir cuántas solicitudes de acceso a la información han sido respondidas. También debo comprender, o yo necesito como investigadora comprender, cómo los funcionarios interpretan sus obligaciones y qué barreras han encontrado o por qué en ciertas instituciones hay mejores resultados que en otras. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en cuenta, y fíjense que yo he utilizado dos palabras, componente cualitativo y componente cuantitativo. No he hablado de enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo.
que es otro de los errores que a veces encontramos que nuestros estudiantes plantean en enfoque mixto el diseño cuantitativo y el diseño cualitativo. Esos son errores formales a la hora de evidenciar. Bueno, la ruta que vamos a estar siguiendo es esta que ustedes ven. Vamos a estar viendo cada uno de los elementos que tanto nuestro anteproyecto como nuestro modelo de tesis nos define, que tenemos que definir dentro de nuestros trabajos y bueno, vamos a dar inicio. Es importante que ustedes sepan, me imagino que ya todos han tenido a la vista, han podido ver el modelo de anteproyecto que tenemos en la universidad para nuestros estudios de posgrado, así como el modelo de borrador de tesis. Bueno, el modelo de anteproyecto nos plantea que nosotros tenemos que plantearnos qué cosa. Nos planteamos nuestro problema de investigación, hacemos nuestro marco teórico, y luego de ello nos planteamos el cómo, que es la metodología. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan de que el marco metodológico en el anteproyecto siempre lo redactamos, vuelvo y repito, lo mismo que dije en los dos talleres anteriores, lo redactamos en tiempo futuro, porque se trata de explicar cómo se aplicará, cómo se seleccionará, cómo se analizará, cómo se integrarán los resultados en la tesis posterior que yo pretendo presentarle a la universidad. Ahora, en la tesis final, los apartados del marco metodológico dejan de estar en tiempo futuro y se actualizan para describirlo en cómo se realizó. Por lo tanto, tienen que estar redactados ya en pasado. Para un nivel de doctorado, para aquellos que están ya en el doctorado, además de la coherencia operativa en los tiempos verbales, también se espera de que ustedes hagan una argumentación profunda de, más allá de la que hicieron en su marco metodológico para un nivel de maestría, de por qué ese conocimiento va a contribuir o qué propuesta metodológica. Es importante que ustedes sepan que el enfoque mixto implica planificar de manera explícita en nuestro diseño metodológico cómo vamos a hacer la integración de los resultados que alcanzamos con la aplicación de nuestros instrumentos. Por lo tanto, si nosotros, nuestros instrumentos, cuando los recolectamos, tienen que ser capaces de permitirnos detectar si nuestros instrumentos son necesarios o si van a ser instrumentos innecesarios, porque no nos van a responder a los objetivos de nuestra investigación. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Una vez que comprendemos, o que ustedes comprendan, que la función del marco metodológico es trazar vamos a decir que el procedimiento, el cómo ustedes van a recolectar los datos, los van a aplicar, van a acudir a la información, entonces viene a definirse dentro de él el enfoque de la investigación. ¿Qué estamos hablando de enfoque de la investigación? Bueno, estamos en un taller de investigación mixta, por lo tanto, queda claro como el agua que el enfoque de investigación con el que vamos a trabajar hoy es el enfoque mixto. El enfoque, que es lo primero antes de hablar del enfoque mixto, nos determina la perspectiva que nosotros estamos asumiendo para observar y analizar los datos. Autores como Hernández Sampier y otros colaboradores como Creswell señalan que los enfoques principales que nosotros tenemos, ¿cuáles son? El cuantitativo y el cualitativo. Pero cuando nosotros tenemos un cruce entre ambos tipos de enfoque, entre ambas perspectivas, es entonces lo que llamamos investigación mixta. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo, habíamos visto en el primer taller, resulta pertinente cuando yo quiero qué cosa, medir variables, estimar frecuencia, describir tendencias, comparar grupos, analizar asociaciones, someter a mi hipótesis a contraste para validarla. En el ámbito de las ciencias jurídicas y gobierno, que es en nuestro caso, lo utilizamos el enfoque cuantitativo, por ejemplo, cuando yo quiero medir el nivel de confianza que existe en el Poder Judicial, cuando quiero comparar la opinión entre los grupos de profesionales, cuando quiero analizar la relación entre la capacitación, por ejemplo, que ustedes están recibiendo ahora y el cumplimiento de los estándares que debe tener un anteproyecto de investigación. Vamos a suponer que yo luego, con el listado de asistentes, quiero comprobar cuando ustedes entregan sus anteproyectos, hacer un nivel de relación para ver si esos estudiantes que asistieron a la capacitación, cuando entregaron su anteproyecto cumplía con todos los requisitos y tenían menos dificultades que lo que hemos percibido en años anteriores. Eso es un enfoque cuantitativo. O cuando quiero en el ámbito de gobierno estudiar indicadores de desempeño institucional. Ahora, mi enfoque será cualitativo puro cuando yo lo que me centro es en comprender, por ejemplo, los significados, las experiencias, las prácticas,
los criterios de interpretación, los discursos, un proceso de implementación o una dinámica institucional. Por ejemplo, yo quiero comprender cómo los jueces de Paraguay interpretan el uso de las herramientas de inteligencia artificial o desde el punto de vista de gobernanza, cómo los ciudadanos viven o cómo han sentido el acceso a la justicia o, por ejemplo, qué prácticas informales influyen en la aplicación de una política pública. Entonces, esos son enfoques cuantitativos y cualitativos, solos por sí, son puros por excelencia. Pero cuando yo quiero ver ambas formas o ver ambas miradas, entonces acudo a mi investigación mixta, sobre todo cuando hay razones para integrarla. Y en materia de derecho, de ciencias jurídicas, de gobierno, nosotros casi siempre integramos. Integramos porque no se trata de afirmar que un enfoque es mejor que el otro, sino porque nuestras propias preguntas nos llevan a analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Por lo tanto, como les he dicho en los dos talleres anteriores, ¿de dónde surge si mi investigación es cuantitativa, cualitativa o en este caso va a ser una investigación mixta de mi problema de investigación? No se trata de mi preferencia personal como investigadora, no se trata incluso de los instrumentos que voy a emplear, se trata de cómo yo narro mi planteamiento del problema y cómo formulo mi pregunta de investigación. Por lo tanto, si ustedes casi siempre se preguntan qué o cuánto nos lleva a lo cuantitativo, pero si nos preguntamos cómo o por qué, nos lleva a lo cualitativo. Sin embargo, esa regla orientativa que habíamos visto en los dos talleres anteriores no es mecánica, ni es invariable, ni es absoluta, porque yo puedo tener una pregunta mixta que comience con qué, con cuántos, con cómo, con qué, pero dentro de mi pregunta hay elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Para que me vayan comprendiendo, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el nivel de cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, siguiendo con los ejemplos que habíamos tomado de los dos talleres anteriores, si quiero saber cuál es el nivel de cumplimiento de acceso a la ley de información, de acceso a la información pública, esa pregunta es netamente cuantitativa, pero cuando yo digo ¿cuál es el nivel de cumplimiento de la ley de acceso a la información pública desde la perspectiva de los funcionarios, de la institución X en Paraguay? Mi pregunta dejó de ser cuantitativa pura y se convirtió en una pregunta mixta, porque el nivel es cuantitativo. Yo voy a medir bajo, medio, alto y voy a medir el nivel, pero cuando digo desde la perspectiva o según el criterio, ya yo estoy yendo al elemento subjetivo de los funcionarios. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan qué quieren medir. Y como ven ahí entonces, el cuán nos mide qué cosa, lo cuantitativo, y lo cualitativo nos remite a esa parte subjetiva de lo que se quiere investigar. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Para justificar, cuando ustedes vayan a justificar en su diseño metodológico el enfoque mixto, ustedes tienen que explicar la limitación que tendría estudiar el problema desde un solo enfoque. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces cuando estamos revisando los anteproyectos y las tesis, vemos que nuestros estudiantes ponen el enfoque asumido es un enfoque mixto y dan toda la explicación maravillosa, perfecta de lo que es el enfoque mixto. Sin embargo, no dicen por qué no se acudió solo a un enfoque cualitativo o cuantitativo. Es decir, ustedes tienen que, cuando expliquen por qué van a un enfoque mixto, a decir qué es lo que agrega como valor ese enfoque mixto que hizo que la investigación fuera más allá de ser cuantitativa o cualitativa. ¿Por qué no nos quedamos con la medición, con la comprensión? Es decir, supongamos que, vamos a suponer, yo tengo a un estudiante y vamos a suponer que es Rocío. Rocío quiere estudiar la confianza ciudadana en el sistema judicial. Y Rocío va a aplicar una encuesta donde va a medir porcentaje de ciudadanos y en la encuesta pone una escala de nivel de confianza alto, medio o bajo. Pero al mismo tiempo, Rocío en esa encuesta va a recolectar datos de la edad, nivel educativo, experiencia previa. Sin embargo, esos datos por sí solos, si Rocío va a hacer la tesis sobre la confianza que tiene la ciudadanía en el sistema judicial, una encuesta por sí sola no es suficiente para una investigación. Rocío debería acudir, Rocío, disculpa que la tomé como ejemplo y no le pregunté. Rocío debería acudir ¿a dónde? A una entrevista para mayor profundidad. ¿Por qué? Porque la integración le va a permitir a Rocío el día de mañana relacionar niveles de confianza con las narrativas y la experiencia concreta. Porque a veces en la encuesta tenemos niveles de confianza, pero sin embargo luego la experiencia nos dice otra cosa. Por ejemplo, si yo quisiera
hacer un diseño de tipo explicativo secuencial, es decir, ¿qué es lo que significa? Y es aquí algo que quiero que tengan en cuenta. Se me fue. Si yo tengo un diseño explicativo secuencial, como les venía diciendo, nosotros empezamos por un tipo de datos y luego utilizamos otro tipo de datos. Casi siempre cuando es explicativo secuencial, nosotros comenzamos recopilando datos de tipos cuantitativos y luego vamos a datos, a obtener datos cualitativos para comprender aquellos resultados que pudieron ser inesperados con respecto a los datos cuantitativos que recolectamos. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda a dónde voy. Vamos a suponer que yo quiero hacer una evaluación de que me muestra, yo apliqué un cuestionario y el resultado del cuestionario me mostró que dos instituciones que tienen los mismos recursos, que tienen la misma distribución, el mismo organigrama de trabajo, tienen diferentes niveles de cumplimiento y que son muy distintos sus niveles de cumplimiento. Entonces, yo la encuesta y mi ficha de observación me está diciendo que tienen los mismos organigramas, que tienen la misma estructura, que cuentan incluso con los mismos recursos, con el mismo presupuesto, pero sin embargo los niveles de cumplimiento que yo he recolectado a través de mis datos cuantitativos me dicen que son niveles de cumplimiento muy diferentes. ¿A dónde voy entonces? Eso no me basta por sí solo para dar recomendaciones o hacer conclusiones. Yo voy a hacer entrevistas a esos funcionarios o a otros para que me revelen cuál es la diferencia. La diferencia puede estar en qué, en que yo puedo tener los mismos recursos, pero a lo mejor el liderazgo, los mecanismos de coordinación, la forma en la que se interpreta la norma o la propia cultura organizacional que tienen las empresas es lo que hace que sus resultados sean diferentes. Por lo tanto, en áreas yo puedo tener un cuestionario, pero requiero de hacer entrevistas a profundidad o análisis documentales de elementos cualitativos para poder tener esas cosas. Como ven ahí en el ejemplo, por ejemplo, una cuarta posibilidad, yo quiero evaluar políticas públicas o programas de manera integral, yo puedo de manera cuantitativa tener indicadores para conocer la cobertura que tiene el programa, la eficiencia, los resultados, los niveles de satisfacción, la evidencia cualitativa, ayudar a comprender los elementos, pero luego yo necesito saber cómo los actores valoran los mecanismos que les permite obtener esos resultados. Por lo tanto, ¿qué es importante para el diseño mixto? Que antes de ustedes iniciar el trabajo de campo, ustedes deben dejar claro en su anteproyecto de investigación tres aspectos. ¿Qué van a medir? ¿Cómo lo van a comprender? ¿Y cómo van a integrar esos resultados? Por lo tanto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si ustedes van a darle mayor preponderancia a sus datos cuantitativos, ustedes deben identificar en su anteproyecto aquellas variables, dimensiones o indicadores que van a responder al elemento cuantitativo. Y deben explicar también los constructos que van a medir o que van a analizar la percepción desde el punto de vista cualitativo. ¿En cuanto a qué? A experiencias, prácticas, significado, proceso. La tercera decisión que ustedes van a tener es cómo van a integrar esos resultados. Es decir, ustedes tienen que explicar en su anteproyecto, en el final de su marco metodológico, en el análisis de resultados, cómo se va a realizar la conexión entre los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos. Es decir, si una fase va a servir para qué cosa, si primero recolecto datos cuantitativos porque con ellos voy a sacar aquellos elementos discordantes para construir mis datos cualitativos, si voy a darle la misma preponderancia a mis datos cuantitativos y cualitativos, si voy a darle mayor preponderancia a los datos cuantitativos por encima de los cualitativos, o si le voy a dar mayor valor a los datos cualitativos y luego los voy a contrastar cuantitativamente. ¿Qué significa esto? Que en el marco metodológico del anteproyecto de ustedes tiene que estar declarada la prioridad y la secuencia. ¿A qué nos estamos refiriendo con la prioridad? A las componentes, si van a tener el mismo peso o uno será más preponderante que otro. A la secuencia, si los van a recolectar en el mismo tiempo o primero van a aplicar un tipo, van a recolectar un tipo de datos y luego el otro tipo. Por lo tanto, es importante, como ustedes ven ahí en lo que les estoy poniendo en la diapositiva, que ustedes declaren en su marco metodológico de su anteproyecto si va a ser una metodología cual, si va a ser cual, si va a ser preponderante o si va a tener un componente preponderante cuantitativo por encima de lo cualitativo. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando es cuan y tenemos un vector que sigue como el primero que ven ahí, cual,
ustedes indican que están comenzando por la recolección de datos cuantitativos y luego van a desarrollar el componente cualitativo. Si es cual, cuán, es el orden inverso. Pero si tiene el símbolo de más, como ustedes ven ahí en el tercer ejemplo, significa que tiene un desarrollo paralelo. Indica que el componente cuantitativo es dominante y el componente cualitativo, perdón, que ambos dos componentes se desarrollan al mismo tiempo, mientras que si tienen cual, cuán, como ustedes ven ahí, entre paréntesis cual, ustedes están declarando en su investigación que su componente principal va a ser el cuantitativo y lo que van a hacer es incrustar los datos cualitativos como apoyo a los elementos cuantitativos que recolectaron. Ustedes dirán, ¿y esto por qué es importante? Miren, esto es importante porque declarar estas decisiones evita que el enfoque mixto pueda ser una afirmación genérica y que luego el día de mañana en la mesa de defensa, la mesa le tenga que cuestionar a ustedes, mira, usted declaró un enfoque mixto, pero no queda claro en qué consiste lo mixto. El tribunal entonces va a ser capaz, cuando ustedes expliquen esto tanto en su tesis como en su anteproyecto, de poder comprender cuál fue el recorrido que ustedes hicieron para recolectar sus datos de investigación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque declarar la prioridad, la secuencia, el punto de integración es lo que les va a permitir a ustedes decidir que el enfoque no es mixto porque tenga diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos. Es mixto por la forma en la que yo requerí que esos datos se integraran. Por lo tanto, ¿a dónde vamos aquí? La investigación es mixta y aquí vamos a la primera parte. Ya ustedes pregunto, ¿ya todos han visto el modelo de anteproyecto de la universidad? ¿Han trabajado con él? Estamos trabajando en eso, profesora. Ok, perfecto. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, imagínense que comienzan su modelo de anteproyecto y con qué comenzamos planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema lo narramos y cuando vamos a terminar con nuestro planteamiento del problema que vienen nuestras preguntas de investigación y objetivos de investigación. Por lo tanto, si la investigación de ustedes ya ustedes tienen definido que es mixta, ¿cómo van a saber que es mixta? De sus preguntas de investigación. ¿Cómo lo hacemos de esa manera? Vamos a utilizar un ejemplo. Voy a usar un ejemplo que se me ocurre ahora. Política, sigo con el política de acceso a la información pública en las municipalidades de Paraguay. Mi pregunta cuantitativa pudiera ser, como ustedes ven ahí, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública? Nivel que declaro cuantitativo. Y tengo dos indicadores ahí, que son los criterios de medición y la posible comparación que pueda hacer entre las diferentes municipalidades. Ahora voy a plantearme una pregunta cualitativa. ¿Cómo interpretan los funcionarios, los procedimientos, los funcionarios de las municipalidades de Paraguay, los procedimientos y las exigencias institucionales? Aquí mi interés no está en aspectos cuantitativos, sino en medir, en analizar en realidad los significados, los criterios de aplicación, las experiencias, las prácticas que no puedo reducirlas a una puntuación, sino que tengo que crear constructos, categorías relacionados con ellos. Ahora, mi pregunta mixta, ¿cuál sería? ¿Cómo explican los funcionarios de las municipalidades? Ahí está menos redactado, pero sería una pregunta mixta completa. ¿Cómo cómo explican los funcionarios de las municipalidades de Paraguay las prácticas institucionales los diferentes niveles de cumplimiento atendiendo a las prácticas institucionales? Ahí me puse una guía para que ustedes lo entiendan. Entonces, para que si yo digo que el enfoque mío de mi investigación es mixto, mi pregunta general tiene que ser una pregunta mixta. Y las preguntas específicas son las que serán cuantitativas y cualitativas. Esta es una de las deficiencias o las falencias que estamos encontrando, que ustedes plantean que su enfoque es mixto y sin embargo la pregunta general es una pregunta cuantitativa o cualitativa pura y en las preguntas específicas donde está su pregunta mixta. No, es a la inversa. Cuando el enfoque de mi investigación va a ser mixto, lo único que yo tengo mixto es mi pregunta general. Y mis preguntas específicas son las que son cuantitativas y cualitativas, que serán la misma cantidad o preponderancia de cuantitativa o de cualitativa, dependiendo vamos a decir, del interés que yo tenga y de los datos que yo voy a recolectar. ¿A dónde vamos con esto? En que ya no pregunto, es decir, si con la tercera pregunta, con la pregunta mixta, yo no pregunto solamente cómo se mide
el nivel de confianza, sino también que pretenda analizar, a quien tiene activado su micrófono, le agradecería por favor si puede silenciarlo, de qué manera esas prácticas permitirían o permiten entender los niveles encontrados. Lo mismo ocurre con mis objetivos. Si mi objetivo general es mixto, mi pregunta general se convierte en mi objetivo general y mis preguntas específicas me derivarán a objetivos cuantitativos y cualitativos dependiendo de los mismos. Por lo tanto, ¿qué es importante? De que si el proyecto de ustedes no tiene una pregunta general y un objetivo general que sea mixto, entonces no va a tener coherencia con el enfoque que ustedes han declarado en su marco metodológico. Ese es uno, vuelvo y repito, de las falencias que en los últimos tiempos encontramos. Si ustedes declaran que su enfoque es mixto, su pregunta general tiene que ser una pregunta mixta. No puede ser que la pregunta mixta esté dentro de las preguntas específicas. Eso es importante. También es importante analizar o que ustedes tengan en cuenta que los objetivos de investigación que ustedes se plantean, los verbos que tienen en infinitivo en esos objetivos de investigación, tienen que ser coherentes con el alcance y el enfoque que ustedes están determinando. Por lo tanto, para los objetivos específicos cuantitativos van a tener verbos como determinar, medir, comparar, analizar o relacionar. Pero usted no puede ponerme verbos como comprender, interpretar, describir prácticas, explorar significados o analizar discursos en objetivos que sean cuantitativos, cuando esos son verbos en infinitivos que responden a objetivos cualitativos. Por lo tanto, algo que yo siempre le hago hincapié a mis estudiantes, los verbos que ustedes utilizan para sus objetivos específicos tienen que tenerlos en cuenta con mayor detalle dentro de un enfoque mixto porque el verbo te orienta también al tipo de información que están recolectando. La pregunta mixta siempre tiene que contribuir a darnos un nivel explicativo o un nivel teórico alto. Es decir, las preguntas mixtas casi siempre nos llevan ¿a qué? A construir modelos, a explicar mecanismos institucionales, a proponer tipologías, a desarrollar interpretaciones, a hacer aportes originales, a cambiar o modificar la teoría, a integrarla. Por lo tanto, es importante que ustedes en su pregunta, vuelvo y recalco, deban identificar que su pregunta general sea una pregunta mixta. ¿Por qué? Porque eso va de la mano con esto que están viendo. Una confusión frecuente, como les decía, es pensar que la palabra mixto reemplaza a todas las demás decisiones que ustedes tienen que plantear en su diseño. El enfoque mixto, como su nombre le indica, integra componentes cuantitativos y componentes cualitativos. Por lo tanto, ustedes como investigadoras o investigadores deben aclarar si el estudio en realidad cuál es el diseño que va a estar asumiendo. Y pongo aquí experimental o no experimental porque les había dicho dentro del enfoque cuantitativo que el diseño experimental y no experimental es propio de quién? Del enfoque cuantitativo puro. ¿Por qué? Porque el enfoque mixto tiene sus propios diseños. Pero ustedes nada obsta ni nada quita que ustedes pongan en su marco metodológico enfoque mixto y hablen del diseño mixto, que ahora lo vamos a ver, y con posterioridad expliquen que dentro del componente cuantitativo la investigación se hará de diseño de tipo no experimental porque no se manipularán variables o será experimental en el caso de que se manipulen variables. ¿A qué nos estamos refiriendo? No, lo que no es correcto es decir enfoque mixto de diseño experimental y no experimental, porque el enfoque mixto vamos a ver lo que tiene sus propios diseños, pero dentro del componente cuantitativo ustedes sí pueden señalar la experimentación o no con respecto a las variables con las que están trabajando. Por lo tanto, eso es importante que lo tengan en cuenta desde esa perspectiva. Ahora, vamos a ver los diseños del enfoque acá, antes de pasar a eso. Aquí. Voy a pasarlo ahí. Voy a ir de atrás hacia adelante para que lo vean. El diseño mixto. Si escogen autores como Sampieri u otros autores, el diseño mixto tiene el enfoque mixto tiene 4 diseños que les resultan propios. Primero, el diseño convergente, que es el diseño donde el componente cualitativo y el componente cuantitativo lo utilizamos durante un periodo similar. ¿Qué significa esto? Que los análisis, tanto cualitativos como cuantitativos, se realizan de manera independiente, pero los resultados en un momento de la investigación se comparan, los relacionamos y los fusionamos.
Es decir, el diseño convergente dentro del enfoque mixto es adecuado cuando yo quiero tener perspectivas complementarias, por ejemplo, sobre un mismo fenómeno, o cuando hay accesos simultáneos a las fuentes de información y yo las voy a converger todas ellas. Por ejemplo, yo quiero medir la percepción de los abogados sobre la justicia electrónica durante un mismo periodo. Y al mismo tiempo, en ese periodo voy a entrevistar a jueces, a funcionarios, sobre las experiencias que tuvo la implementación de la justicia electrónica. Entonces, yo estoy haciendo un estudio mixto de diseño convergente. Ahora, ¿por qué es convergente? Porque yo estoy integrando esas convergencias para mostrar las complementariedades que surgen o las contradicciones que surgen desde las miradas tanto de los magistrados, los operadores jurídicos y los abogados. Ahora, si mi diseño va a ser explicativo secuencial, su propia palabra lo dice. Significa que yo inicio recolectando y analizando datos cuantitativos y esos resultados cuantitativos me orientan a una segunda fase, que es la fase cualitativa. Cuando utilizamos el diseño explicativo secuencial, cuando yo necesito explicar los patrones estadísticos que me dieron los resultados de mi encuesta. Porque de repente yo apliqué la encuesta y tengo resultados inesperados. Tengo diferencias que yo no tenía previstas o relaciones que se están mostrando con mis respuestas en las encuestas que yo necesito profundizar respecto a ello. Por ejemplo, yo les aplico a ustedes una encuesta para conocer los niveles que ustedes consideran si son altos o bajos de cumplimiento en las capacitaciones que les estoy dando. Yo tomo los resultados de la encuesta y me estoy dando cuenta de que vamos a suponer que divido el grupo en dos grupos y que en ambos grupos me están dando respuestas diferentes con respecto al mismo fenómeno. Por lo tanto, yo tomo ambas respuestas y luego las analizo cualitativamente para explicar las diferencias que se resultaron ante un mismo fenómeno. Ahora, mi diseño será exploratorio secuencial cuando yo empiezo recolectando datos cualitativos y luego los contrasto cuantitativamente. ¿Cómo comienzo? Comienzo con entrevistas, grupos focales, análisis documental y otras técnicas de tipo cualitativa. Y a partir de las categorías que me surgieron, como cuando las vimos con el taller cualitativo, las categorías emergentes, yo construyo qué cosas variables y con esas variables aplico encuestas o que me planteo una hipótesis. Esto es útil cuando yo tengo un tema nuevo o cuando mis instrumentos existentes no se ajustan del todo al contexto en el que yo estoy. Y por último, el cuarto de los diseños dentro del enfoque mixto es el diseño incrustado. Es decir, yo incorporo un componente secundario dentro de otro dominante, por ejemplo, una evaluación principalmente cuantitativa que la estoy haciendo de un programa de mediación, puede incluir entrevistas breves para comprender la experiencia de los participantes. ¿Qué significa esto? Mi componente cualitativo no tiene el mismo peso que el que me aporta la información cuantitativa, pero me va a permitir ver si lo que cuantitativamente yo recolecté lo perciben de la misma manera las personas que están vinculadas con el fenómeno. Ahora, la elección de cualquiera de estos diseños va a responder a las necesidades de ustedes y a la meta que ustedes tengan. ¿Esa meta de dónde sale? De su objetivo general. Su objetivo general es el que determina eh, el diseño que ustedes van a atender, sobre todo el verbo de su objetivo general. Si va a ser evaluar, explicar, determinar, analizar, comparar, proponer, diseñar, eso se los da entonces el tipo de diseño que ustedes van a asumir dentro del enfoque mixto. Esto es importante porque si la meta que ustedes tienen es comparar perspectivas simultáneas, su diseño siempre va a ser convergente. Si lo que ustedes desean es explicar resultados numéricos, el propio verbo, fíjense, lo indica, significa que es explicativo secuencial. Si ustedes lo que pretenden con su investigación es desarrollar un instrumento para luego generalizarlo a categorías que sean medibles, entonces exploratorio secuencial. Si lo que usted quiere es agregar una perspectiva complementaria a un fenómeno ya estudiado, eh, pero quiere hacer una perspectiva complementaria a ese diseño, entonces será de diseño incrustado. Ahora, no es suficiente, y esta es la otra cuestión, no basta con que yo diga diseño convergente o explicativo secuencial o exploratorio secuencial o diseño incrustado. No.
Ustedes tienen que describir en su anteproyecto y en su tesis las fases, la prioridad, tienen que describir la secuencia, la muestra, los instrumentos y la forma en que van a analizar cada componente. Por lo tanto, elegir el diseño dependerá de lo que ustedes quieren lograr con su investigación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Una vez que ustedes ya tienen definido enfoque, diseño y tipo, ¿qué es lo que viene en nuestro modelo de anteproyecto? La población. La población, ¿cómo lo definimos? Bueno, la población es el conjunto de las unidades de análisis que ustedes a las que van a acudir para obtener la información y con la en base a la cual van a formular sus conclusiones. En el caso de nuestras investigaciones de tipo jurídico gubernamental, las unidades, vuelvo y repito, y ya lo he dicho en los dos talleres anteriores, no son siempre personas. Nosotros podemos tener a jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos, pero también podemos tener expedientes, sentencias, resoluciones, contratos, municipios, instituciones, podemos tener programas, solicitudes administrativas, documentos normativos. Por lo tanto, ustedes tienen que determinar para el enfoque mixto también una población delimitada y ahí ustedes se van a preguntar quién o quiénes, qué unidades, dónde, durante qué periodo y cuántas. Por lo tanto, la población ustedes tienen que declararla, describirla en ese sentido. Es importante y lo mismo ocurre con la muestra. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las muestras que vimos anteriormente con la muestra del enfoque mixto? Si bien la muestra es el subconjunto de la población que ustedes declaran, ustedes en enfoques mixtos pueden tener una muestra que responda al componente cuantitativo y una muestra que responda al componente cualitativo. Por lo tanto, dependiendo del propósito y del diseño que se hayan tratado, será el tipo de muestreo que ustedes realicen. Ojo, ustedes pueden tener dos tipos de muestreo dentro de su enfoque mixto, porque para el componente cualitativo pueden tener un muestreo probabilístico que requiere cálculo del tamaño muestral, mientras que para el componente cualitativo, donde nosotros no buscamos representatividad, estadística, ni tampoco profundidad, ni diversidad, ni pertenencia, ustedes pueden tener un muestreo intencional guiado por criterios, ya sea teóricos o de casos típicos o de expertos. Por lo tanto, si el diseño de ustedes, por ejemplo, es un diseño explicativo secuencial, las muestras se pueden conectar. Yo puedo tener una muestra probabilística para determinada cantidad de funcionarios y luego puedo tener una muestra no probabilística para que a partir de esos resultados seleccionar 20 y a los cuales de esos, por ejemplo, vamos a suponer que yo encuesto a 300 personas. De esos 300 encuestados selecciono 20 a los cuales le voy a aplicar entrevistas. Eso lo puedo hacer. Si es exploratorio secuencial, empiezo con mis entrevistas y luego de esas entrevistas construyo un instrumento y saco categorías que las convierto en variables para hacerla a una encuesta mucho mayor, a una población, a un muestreo, perdón, mucho mayor. El apartado metodológico, que es lo que quiero que tengan en cuenta, que en el anteproyecto ustedes deben de escribir su población, su tamaño de muestra, su tipo de muestreo, los criterios de inclusión o de exclusión, así como el procedimiento que van a llevar a cabo para seleccionar y la relación que van a tener las muestras entre sí. Otro de las falencias que encontramos es que el estudiante dice muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico, pero no dice la relación que tienen esas muestras. Un error frecuente que encontramos también es que ustedes justifican la muestra cualitativa con criterios estadísticos o afirmar que 8 entrevistas representan porcentualmente una población. Eso es un error. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que aplicar una encuesta o una muestra por conveniencia también es otro error porque ustedes no pueden en función de ello realizar generalizaciones como si fuera probabilística. La redacción, que es lo que quiero que tengan en cuenta, la redacción tiene que ser coherente con las posibilidades reales de muestreo que ustedes van a estar aplicando. Por lo tanto, hay que diferenciar, ojo, representatividad estadística de riqueza interpretativa. Son dos cosas diferentes y que ustedes lo único que hacen en su anteproyecto es declararla, explicarla, pero aún no tienen que llevarlo a cabo. Es decir, en el anteproyecto no hace falta todavía de que ustedes hagan el cálculo de la muestra ni digan la cantidad, pero sí tienen que describir qué tipo de muestreo van a acudir, qué tipo de muestra van a tener y cuál será el procedimiento para poder determinarla. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Mis técnicas dependerá, vuelvo y repito, como he dicho en los dos talleres anteriores, del foco que ustedes asumieron. Por lo tanto, si tienen en cuenta que las técnicas son los procedimientos generales que ustedes van a aplicar para obtener la información,
Los instrumentos son las herramientas que me permiten aplicar esa técnica. La encuesta es la técnica y el instrumento es el cuestionario. La entrevista es la técnica y la guía de entrevista es el instrumento. El análisis documental es la técnica y la ficha de análisis, la matriz o la lista de cotejo es el instrumento. Eso es otra de las cuestiones que a ustedes les tiene que quedar claro, que es técnica e instrumento. La técnica es lo que me va a permitir recolectar la información y el instrumento es aquello que me permite llevar a cabo el cumplimiento de esa técnica. En un enfoque mixto, la selección de la técnica del instrumento tiene que ser acorde con el diseño que ustedes se plantearon. Por lo tanto, si el objetivo de ustedes es determinar, con el ejemplo que teníamos, un nivel de cumplimiento de una política pública, ¿podemos utilizar encuestas? Sí. ¿Podemos hacer revisión documental? También. Y podemos utilizar ambas. El cuestionario, que es de la entrevista, es el, perdón, en la encuesta, que el cuestionario es lo que nos permite nuestro instrumento. El cuestionario puede medir percepciones, la ficha de cotejo puede revisar las evidencias de lo que ustedes observaron. Cada instrumento en el anteproyecto, ustedes deben describirlo. Ustedes deben decir, no solamente se va a utilizar entrevista, encuesta y análisis documental, tienen que describirlo, decir la dimensión, el ítem, el proceso de elaboración y también algo tan importante que es la validación. ¿Cómo ustedes van a validar su instrumento? Si por prueba de expertos, si por una prueba piloto. La validación la tienen que adaptar a su instrumento. Para instrumentos cualitativos, la revisión de expertos puede ir orientada a valorar pertinencia, claridad, coherencia, pero la calidad dependerá de la flexibilidad que ustedes tengan en su guía de preguntas. En el componente mixto, que es el que nosotros estamos hoy, puede existir, ustedes pueden plantearse una tabla o matriz donde tengan de manera conjunta la integración de ambos tipos de recolecciones de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, que es lo que la gran mayoría hacemos al final de nuestro marco teórico en nuestra tabla de operacionalización de variables. Es importante que cada instrumento que ustedes se planteen esté relacionado con los objetivos de investigación que ustedes estuvieron planteando en su marco introductorio. Y luego que ustedes en su anteproyecto plantean el procedimiento, es decir, los instrumentos y la validación tienen que explicar cómo van a aplicar esos instrumentos. Es decir, la primera etapa, ustedes tienen que decir, declarar en su anteproyecto qué autorizaciones van a requerir, cómo va a ser el acceso a la información, indicar si va a requerir permisos institucionales, cómo los va a solicitar, cómo piensa contactar a los participantes, qué criterios va a utilizar para invitar a los participantes, cómo va a explicar el estudio, cómo va a obtener el consentimiento informado. Por ejemplo, hoy al empezar yo les pregunté si se escuchaba, les advertí que íbamos a grabar la sesión. Eso ustedes tienen que describirlo en su anteproyecto de investigación. Si ustedes van a trabajar con documentos o con bases institucionales, tienen que describir en su anteproyecto cómo van a hacer, cómo va a ser el procedimiento de acceso y las medidas de confidencialidad para el tratamiento de esos instrumentos. Además, tienen que declarar en su anteproyecto si los cuestionarios que van a aplicar van a ser presenciales o de forma digital, quién lo va a aplicar, cuánto tiempo le va a tomar a los participantes responderlo, cómo van a controlar las respuestas que sean incompletas, cómo van a almacenar los datos, si en una base de datos, si en una tabla Excel, si en un Google Form, qué codificación van a utilizar. Si se van a emplear fichas documentales, tienen que decir cómo se identificarán los expedientes, los documentos que se van a analizar y además cómo van a hacer la consistencia de registro. Otro apartado que ustedes tienen que tener en su procedimiento es también describir, si hicieron entrevistas, describir cómo seleccionaron a los participantes, cuál va a ser la agenda para aplicar las entrevistas, si se registraron las entrevistas a través de un audio o se transcribieron, cómo va a ser el proceso de anonimato de los entrevistados, cómo van a organizar las respuestas. Y por último, tienen que decir también en su anteproyecto de investigación cómo van a integrar los datos, porque hasta ahí solamente hemos dicho cómo vamos a recolectar datos cuantitativos y cualitativos. Como nuestro enfoque es mixto, tenemos que tener una etapa dentro de la narrativa de nuestro anteproyecto, cómo vamos a integrar los datos. ¿Qué ponemos ahí?
cómo una fase va a incluirse en la siguiente, cómo vamos a relacionar los resultados. Si el diseño es explicativo secuencial dentro de mi enfoque mixto, yo debo decir cómo determiné los participantes, cómo van a ser entrevistados, qué temas se profundizarán. Si es convergente, debo explicar cómo ambos componentes se van a desarrollar paralelamente y se van a integrar en una matriz conjunta. El procedimiento, para que lo entiendan en el anteproyecto, tiene que descorresponder con el diseño que ustedes declararon. A veces tienen una explicación buena, pero que no va de la mano con el diseño que declararon acorde con el enfoque mixto asumido. Por lo tanto, esa descripción la deben de tener en esa manera. Hay que precisar el orden de las fases en las que ustedes van a recolectar los datos. Eso es importante. Y luego, en nuestro anteproyecto nos pide de que nosotros en el análisis mixto tenemos que analizar cómo pretendemos analizar los datos. Ojo, en el anteproyecto nosotros aún no analizamos datos, pero sí decimos cómo se piensan analizar los mismos. Es decir, si vamos a hacer estadística descriptiva, si vamos a tener frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia, si vamos a analizar cruces o comparación de grupos, si vamos a establecer correlaciones o vamos a crear modelos. No se debe, y esto es algo importante, no pueden ustedes prometer en su anteproyecto análisis complejo si la muestra o el diseño o los datos que ustedes van a recolectar no lo permiten. Esto es algo importante. Si usted nada más tiene 5 entrevistados y nada más tiene, vamos a decir que 12 encuestados, cuando en realidad tiene una población de 500, 700 personas, usted no puede pretender, no debe prometer un análisis complejo porque esa muestra no se lo va a permitir. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, el análisis de los datos, ustedes lo que les pedimos es que ustedes declaren en su análisis de los datos cómo va a ser el análisis de los mismos, qué tipo de conclusión les va a permitir, qué metainferencias van a estar encontrando, a qué nos estamos refiriendo con las metainferencias, que es necesario que ustedes reconozcan en su análisis de datos qué tipo de relaciones se les pueden dar, si van a ser de convergencia, si van a ser de complementariedad, si va a ser de divergencia o si va a ser de contradicción. ¿Cómo refiero esto para que me lo comprendan? La convergencia, si los ambos datos que estoy recolectando, tanto los datos cuantitativos como los cualitativos, apuntan a una conclusión similar. Si son de complementariedad, porque un dato complementa al otro tipo. Si son de divergencia, porque me evidencian las diferencias que existen. O si es de contradicción, porque me demuestra que son incompatibles los datos cuantitativos con los cualitativos. Ojo, las contradicciones no se ocultan y esto es importante para la tesis. Si ustedes recolectan datos que son contradictorios entre sí, no se ocultan porque las declaramos, las explicamos, las analizamos porque esas contradicciones nos pueden revelar que existen diferencias entre lo que ocurre en el discurso, entre lo que informalmente tenemos y lo que en la práctica está aconteciendo. Para quienes son de derecho, es algo que conocemos desde nuestros estudios iniciales de grado, que es lo que llamamos la mutación de la norma. Cuando tenemos una norma, formalmente hablando, que está completa, que es válida, que es eficaz, pero sin embargo en la práctica se ve, se aplica y se analiza de otra manera totalmente distinta como el legislador la previó. O tenemos la norma y sin embargo en la práctica se hace otra cosa totalmente distinta. Lo mismo ocurre en el ámbito de la gobernanza y la institucionalidad. Formalmente hablando, el organigrama funciona, está todo previsto, pero en la práctica es todo lo contrario. Eso le llamamos la mutación. Esas son contradicciones. Contradicciones que podemos explicar, claro que las podemos explicar, porque esas contradicciones nos van a permitir que nuestros resultados puedan ser robustos y podamos evidenciar que el discurso entre la práctica y lo que está aconteciendo formalmente hay una diferencia, que entre la percepción que tienen los funcionarios y los registros institucionales hay una divergencia tan grande de que no está funcionando o que los niveles de análisis están siendo contradictorios entre sí y es lo que me fundamenta el por qué yo estoy haciendo una propuesta de mejora. En el caso de que ya estén en la tesis, en su versión final, su borrador, la integración es importante de que ustedes en su análisis de los datos demuestren matrices, que tengan figuras, que tengan modelos, que tengan tipología o narrativas analíticas. Lo importante es que esté visible y argumentado el análisis de los datos. Miren, el análisis de los datos es la parte más importante de la tesis de todos ustedes. Y no puede ocurrir de que ustedes tengan un marco teórico robusto de 30, 40, 50 páginas y luego el análisis de los datos tenga 5 páginas. Ahí hay una contradicción demasiado grande.
porque si usted tiene un marco teórico tan amplio, significa que usted tiene que tener un análisis de resultados igual de amplio que ese marco teórico. No me refiero a extensión de página, me refiero a la robustez y el contenido de los resultados. Por lo tanto, ustedes el día que hagan la tesis, perdón, en el anteproyecto, no presentamos resultados, solamente declaramos cómo pretendemos analizar esos resultados que alcancemos. En la tesis sí tienen que tener matrices, tienen que tener las metainferencias, no oculten nunca ni las divergencias ni las contradicciones que surjan, y también es importante que tengan los resultados integrales de discusión. Y aquí vamos con algo importante, que es que el enfoque mixto, ojo, está hecho para que ustedes a través del componente cualitativo y el cuantitativo tengan una investigación mucho más sólida, porque permite la combinación de dos tipos de resultados. Por lo tanto, es importante que tomen en consideración a qué nos estamos refiriendo. Bueno, en el componente cualitativo, en el componente cuantitativo, desde el punto de vista de la ética, ¿qué tienen que tener en cuenta? La validez, la confiabilidad, la calidad del muestreo que ustedes realicen, la representatividad de la muestra que declararon y que el tratamiento estadístico que realicen sea un tratamiento estadístico coherente. Si su enfoque, perdón, en cuanto a los datos cualitativos, ustedes tienen que tener en cuenta cuidar la credibilidad de las personas a las que acuden para brindarles la información en las entrevistas, la profundidad de las preguntas que realicen, la suficiencia de la información que están recolectando, que la saturación sea pertinente. Y por saturación nos estamos refiriendo a la cantidad de veces que estamos de entrevistados. Y es importante la ética. La ética tiene que estar presente en ambas fases. Yo hago mucho hincapié en la ética, en la recolección de los datos y en el tratamiento de los mismos. Sobre todo estoy hablando aquí del consentimiento informado, la confidencialidad, el anonimato que le damos a las respuestas que se nos dan, es decir, a la identidad de los sujetos que nos están dando la respuesta, el resguardo de las bases de datos, el uso responsable de las grabaciones, la protección de documentos, más ahora que hoy en día nosotros ya tenemos desde el año pasado, finales del año pasado, una ley de protección de datos personales en Paraguay. Si bien no contamos aún con el reglamento, ya tenemos la ley y es importante que ustedes hagan un manejo cuidadoso de la información que ustedes se les brinda. Y si es información institucional o sensible, muchísimo mayor cuidado de ello. Y lo otro, la viabilidad. Los estudios mixtos requieren más tiempo, más acceso, una mayor organización y el desarrollo de las competencias. Ustedes tienen que evaluar antes de definir si su estudio va a ser mixto, si dispone de población accesible, si tienen los recursos para poder transcribir, aplicar los conocimientos estadísticos, los cualitativos, si cuentan con es decir, los software o al menos va a poder tener el acceso para poder interpretar o integrar los resultados. Eso ya para la tesis, para el nivel de anteproyecto, que es el nivel primario donde ustedes enuncian, es importante que ustedes tengan en cuenta que su propuesta tiene que ser metodológicamente viable. El diseño tiene que ser bien declarado, tiene que estar explicado, porque si no, es solamente enunciarlo, pero no está correctamente. Entonces, se ve ahí, déjenme abrir acá. Vamos a hacer, como esto es un taller, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto no se preocupen que es anónimo totalmente. Les acabo de compartir en el chat y ahí ven el código QR también. Tienen un pequeño cuestionario. Si pueden responderlo, es nada más señalar la respuesta que ustedes consideren correcta. Les agradecería a los 22 participantes que tengo, si pueden contestar, pueden acceder. Y así, Cintia, en lo que van contestando, le contesto. Si se trata de análisis de sentencias, se deben resguardar los nombres de las partes y esos datos se publican en la página del Poder Judicial. Bueno, sí, lo primero, Cintia, si son sentencias que están en repositorios de acceso público, nosotros son sentencias con las que podemos trabajar. Si son sentencias que no están en repositorios de acceso público, ustedes tienen que contar sí o sí, deben que tener en los anexos de su investigación, tienen que tener el consentimiento de la institución, de la autoridad pertinente que les permitió el acceso a esa resolución. Por ejemplo, en mi caso, que yo haya sido jueza
y que yo haya dictado sentencias no me da a mí el permiso para utilizar las resoluciones que yo dicté en los diferentes procesos en los que yo trabajé para utilizarlos en mi investigación. Si esas sentencias están en repositorios de acceso abierto, en el portal de la corte, en VILEC, esas cuestiones, no hay problema. Pero si son sentencias que yo tengo porque yo las dicté como magistrado, como jueza, yo no las puedo utilizar si no cuento con el consentimiento de la máxima instancia para trabajar con ellas. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que les explicaba en el taller de la semana pasada. Nosotros no ponemos los nombres de las partes, nosotros codificamos los nombres. Les ponemos código por una cuestión de ética también, porque aunque sean sentencias de acceso público, no utilizamos el nombre de las partes, con excepción de que a lo mejor tú estás haciendo un estudio de caso, de un caso emblemático, de un caso paradigmático, que entonces ahí sí puede tener la posibilidad, pero igual por una cuestión de sensibilidad, usted en los anexos puede reproducir la resolución, pero en el cuerpo de trabajo codifica los nombres. ¿Qué hacemos casi siempre con las sentencias? Ponemos las iniciales de los nombres de las partes, y en el caso de la numeración de las resoluciones sí las ponemos porque tienen que ser sentencias con las que cueste usted con el consentimiento. ¿Se entiende, Cintia? Es decir, Cintia, aunque sean, estén en la página del Poder Judicial, para el cuerpo de trabajo, el número del auto interlocutorio de la sentencia, de la resolución con la que estés trabajando, puedes trabajar con ella sin problema, pero los nombres de las partes, lo más recomendable es que les pongas codificación, ya sean las iniciales de las partes o la codificación que tú quieras utilizar. Entonces, lo que sí puedes tener, la reproducción, eso sí, siempre se los digo. Las resoluciones, si vas a utilizar todos los datos de ella, tienen que ser resoluciones que están en portales de acceso abierto, de acceso público. Si son resoluciones a las que tú tienes vínculo o acceso por razón de tu trabajo o por razón de conocimiento, de cercanía con los sujetos, tienes que contar en los anexos de tu anteproyecto, en los anexos de tu tesis, el consentimiento informado que te están brindando para trabajar con esas resoluciones. Y ahí sí o sí yo te recomiendo de que no utilices ni el nombre ni el número de la sentencia, de la resolución, ni el nombre de las partes, sino que los codifiques. A los efectos, la resolución A1 va a responder a tal, así. Lo codificas y utilizas A1, A2 o S1, S2, pero por razones de ética, no utilizar los nombres en ese sentido. Las que son de portal abierto sí podemos ahí porque, bueno, ya son de acceso público. Pero si vamos a suponer que tú eres jueza o eres fiscal o eres operadora jurídica, te dieron el acceso porque te conocen, porque saben que vas a trabajar con la información de manera confiable, pero todavía no están en portales de acceso abierto las sentencias ni las resoluciones que en las que estás trabajando, ahí sí, sí o sí, siempre es necesario codificar. ¿Entendido? Sí, profesora, sí, profesora. Bien, ¿pudieron acceder al formulario? Estoy respondiendo y enviando. Ah, dale, perfecto. Vamos a dar unos 5 minutos y ahí contestan. Fíjense que no tienen que escribir nada, solamente tienen que marcar ustedes la respuesta correcta. Les alcanza de 5 o 10 minutos. ¿Qué prefieren? Sí, 5 minutos creo que alcanza. Ok, entonces son las 8:05 ahora. A las 8:10 comenzamos y les muestro para que vean más o menos cómo conformamos o cómo redactamos un enfoque mixto. Perfecto, profesora, perfecto.
Bien, vamos a ver. Bien, ¿se ve ahí la pantalla compartida? Sí, profe. Gracias. Bien, bueno, aquí veo su respuesta. Vamos a ver cómo se ven. Ok, tengo estudiantes de ciencias jurídicas y de gobierno y ahí fueron respondiendo ustedes. Ahí tenemos, vamos a revisar, entonces vamos a revisar aquí. Ahí ya están todos. Respuesta, verificamos. Bien, ahí está. Bueno, para el caso, ok, aquí. Para nuestro caso jurídico, para los estudiantes que eran de la maestría en ciencias jurídicas o de las maestrías de derecho civil o de derecho penal, realmente, ciertamente, era un enfoque mixto. El diseño era explicativo secuencial. ¿Cómo lo representamos? ¿Cuál? La prioridad que le van a dar es a lo cuantitativo y aplican una encuesta y a partir de la aplicación de la encuesta entonces, identifican variables, las codifican y realizan entrevistas semiestructuradas en función de esas variables. ¿Para qué? Para poder comprender la experiencia que tienen los sujetos relacionados con ellos. Por lo tanto, es un caso el que tenían donde primero ustedes necesitaban qué cosa? Comprender la magnitud del fenómeno en cuanto a cuál es el nivel de confianza, los factores que se relacionan con el fenómeno y a partir de esas respuestas seleccionar participantes de acorde con los resultados que obtuvieron en la encuesta, a los cuales les van a aplicar entrevistas para comprender por qué algunos abogados presentan niveles altos de confianza y otros abogados tienen niveles bajos. Es por esa razón que el diseño es explicativo secuencial, porque ustedes van a explicar el fenómeno a partir de unos datos cuantitativos y la experiencia que tuvieron los sujetos a los que encuestaron y luego de esos sujetos encuestados sacan otros sujetos para entrevistarlos. Por lo tanto, es un enfoque mixto porque pretendo medir los niveles y los factores relacionados con la confianza y al mismo tiempo, con posterioridad a esos niveles, en base a las respuestas que se me dieron en la encuesta, comprender las experiencias que explican esos resultados. ¿Para qué? Para integrar ambas evidencias. Y es lo que ven aquí abajo que les pongo las metainferencias. Esa es una de las mayores dificultades que nosotros encontramos. Ustedes hacen el análisis cuantitativo, el análisis cualitativo y luego no están las metainferencias. Las metainferencias tienen que evidenciarse en el resultado de la tesis. Tiene que verse la matriz conjunta. Tiene que ver la metainferencia es el análisis mixto que se da en base a los objetivos planteados y los resultados alcanzados. Por lo tanto, para el caso de gobierno ocurría lo mismo, lo que a la inversa del caso de ciencias jurídicas. En vez de ser un diseño explicativo secuencial, era un diseño exploratorio secuencial. ¿Por qué? Porque en el caso que les había puesto a los estudiantes de gobierno, aún ustedes no contaban con dimensiones que estuvieran bien estructuradas para medir lo que es capacidad institucional. Entonces necesitábamos ir a dónde primero, a explorar el fenómeno a partir de entrevistas y análisis documental. Con esas entrevistas y ese análisis documental, entonces, ¿qué pretendemos hacer? Es decir, yo sé que se habla de, voy a que se habla de capacidad institucional. Sé que está ocurriendo, pero aún no tengo delimitadas las variables que me permiten a mí medir qué cosa es capacidad institucional. Entonces yo primero voy a preguntarle a las personas que están vinculadas con el fenómeno. Voy a analizar la documentación que existe, que estructura el organigrama, el funcionamiento, todo. Y con esos hallazgos voy a identificar categorías que las voy a convertir en variables, que las voy a luego a dimensionar y a hacer indicadores para que con los resultados cualitativos de las entrevistas construir encuestas que me permitan de esos 20 que yo entrevisté primeramente, aplicárselo a una muestra mucho más amplia de 50, 70, 100, 200, los que ustedes vayan a hacer, para entonces poder comprender las dimensiones y prácticas que configuran a lo que es la capacidad institucional.
Primero voy a ir a preguntarle de la experiencia a los sujetos y en base a esa experiencia voy a construir categorías, variables que me permitan hacer más amplio el análisis y el estudio del fenómeno. ¿Para qué? Porque el objetivo que yo tengo con mi investigación es hacer una propuesta de un modelo de gestión que sirva para hacer una mejora en el funcionamiento de la institución. Entonces, dependiendo del propósito que yo me planteo, fíjense, en uno lo único que voy a hacer son metainferencias porque voy a explicar el fenómeno, pero en el otro lo estoy explorando para hacer propuestas de mejora. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, es el tipo de diseño que yo voy a estar escogiendo. Es decir, no hay una única respuesta correcta. Pero para los que tenían la sección A, que estaban en el caso de ciencias jurídicas, la propuesta de mejora institucional está sustentada en qué? Va a estar sustentada en la interpretación integral que ustedes hacen de esas metainferencias en base a los resultados. Mientras que para aquellos que están en el área de gobierno, eh, o, perdón, para los que están en el área de gobierno va a pasar lo mismo, pero desde la perspectiva de quién, de la exploración del fenómeno. En uno explico el fenómeno y hago mi propuesta en base a esa explicación. En la otra exploro el fenómeno a partir de entrevistas para luego hacer encuestas que me permitan hacer la propuesta del modelo o el diseño que yo quiera hacer. En el caso de un doctorado, ustedes tienen que ir a un salto superior del estado del arte. No basta con que ustedes expliquen o exploren el fenómeno. No basta con eso. En el caso, si estamos en un doctorado, ustedes tienen que tener una contribución científica que pueda ser transferible, ya sea un modelo, una explicación, un aporte teórico, que sea a través de eso. Es decir, el doctorado tiene que, el resultado que nosotros alcancemos en el doctorado tiene que ser potencial de ser transferido a otros contextos. No basta con quedarnos en la metainferencia. La metainferencia me tiene que ser posible de que yo a partir de la integración de datos cuantitativos y cualitativos pueda hacer una contribución científica al estado actual de las cosas. Por lo tanto, en un ejemplo teníamos un diseño explicativo secuencial, en el otro teníamos un diseño exploratorio secuencial. Los diseños explicativos, ¿por qué utilicé estos dos en el ejemplo? Porque son los que mayormente ustedes utilizan. Cuando estamos revisando sus trabajos nos damos cuenta. O la gran mayoría de ustedes aplican encuestas y en base a esas encuestas hacen análisis cualitativos para integrar los resultados y hacer diferencia o exploran el fenómeno a partir de entrevistas y de esas entrevistas construyen variables para aplicar, armar un cuestionario, lo validan y luego en base a eso es que presentan sus resultados. El estudio no es mixto, vuelvo y repito, porque utilice encuestas o entrevistas a la misma vez. Es mixto cuando ustedes logran qué cosa, la conexión de ambos tipos de resultados. Si la tesis ustedes solamente se dedican a mostrar gráficos, luego las categorías o los constructos y directo saltan a las conclusiones, esa no es una tesis que tenga un enfoque mixto. Estará declarado, pero no es correcto eso. Está bien, eso tienen que tenerlo presente en ese sentido. Y por otro lado, es importante de que cuando ustedes vayan a entregar su anteproyecto y cuando ustedes vayan a entregar su tesis, ustedes verifiquen que su marco metodológico cumpla con todos estos elementos. Si estamos en el anteproyecto, recuerden que es solamente la enunciación, pero tienen que ver que tenga el enfoque, que el enfoque guarde relación con nuestro problema que nos planteamos al inicio de nuestra investigación en el marco introductorio, que esté explicado el diseño, el alcance, la población y la muestra delimitada, que estén delimitadas nuestras técnicas e instrumentos, que estén vinculados con los objetivos, que esté detallado el procedimiento, cómo vamos a aplicar esos instrumentos, cuál va a ser la estrategia de análisis de los datos que vamos a recolectar y cómo se van a integrar esos resultados. En nuestra tesis, nosotros tenemos que tener en nuestro marco metodológico todo esto explicado ya en tiempo pasado de cómo se hizo. Bien, y aspectos adicionales que ustedes tienen que tener en cuenta también para la tesis, en una tesis que tenga un enfoque mixto, de que en la tesis, en su marco analítico, que es el último apartado antes de las conclusiones y las recomendaciones, tiene que verse todo esto. Tienen que verse los resultados cuantitativos, los resultados cualitativos, la relación que hay entre ambos componentes. Y estas dos primeras partes se llama presentación de resultados. Luego que viene análisis de resultados
que es la relación entre ambos componentes. Pero esa relación entre ambos resultados con esos componentes. Luego que viene la discusión integral de resultados. Es ahí donde vemos las convergencias, perdón, en el análisis de resultados vemos la relación entre los componentes, los datos que me arrojó el componente cualitativo y el componente cuantitativo. ¿Qué convergencias encontramos? ¿Qué divergencias encontramos? Y surgen las matrices o tablas conjuntas de integración. Ahora, luego viene la discusión de resultados. En la discusión de resultados es donde a partir de esa matriz o de esa tabla de integración, yo demuestro cuáles fueron mis metainferencias y hago el análisis de vinculación que existe con la teoría que yo planteé en mi marco teórico, tanto con la teoría como con el marco legal, como con toda la descripción teórica que yo hice dentro de mi marco teórico. Porque esa discusión integral de resultados es la que me va a poder demostrar si existen limitaciones y luego arribar a conclusiones y plantear las recomendaciones que se derivan de mis conclusiones. Hoy lo que nosotros estamos encontrando, o al menos en mi caso, lo que yo estoy encontrando como miembro de mesa de tesis y como revisora, es que el estudiante se nos está quedando en los resultados cuantitativos, hallazgos cualitativos, la relación entre los componentes, pero muy pocas veces encontramos que hace las convergencias, las divergencias, las matrices, porque se queda solamente en enunciarme los gráficos cuantitativos o los elementos cualitativos, pero no hace las matrices de integración, tampoco hace las metainferencias y salta directo del análisis de datos a las conclusiones sin hacer análisis integral de resultados, donde contraste los resultados mixtos de esas metainferencias con la teoría que se planteó para poder arribar a las conclusiones. Esa es una de las falencias que al menos estamos encontrando. Entonces, me gustaría cerrarles con que para maestría es importante de que ustedes apliquen coherentemente su diseño, cómo lo van a aplicar, de que lo integren, interpreten, tengan en cuenta estas cuestiones que en maestría pueden tener propuestas de mejoras institucionales, sí pueden hacerlo, de mejoras de leyes, sí. Ahora, en el nivel de doctorado, sí o sí siempre van a tener, para el nivel en el que estamos, de construir modelos o explicaciones o aportes teóricos, o hacer una contribución científica que pueda ser transferible. Y las metainferencias tienen que tener mayor profundidad explicativa que la que tenemos en un ámbito de maestría. Esos son los elementos para nosotros poder cerrar hoy y decirles a ustedes que la calidad del enfoque mixto lo demuestra la integración. El enfoque mixto no se demuestra con tener datos cuantitativos y cualitativos. No se demuestra con tener estadística y tener experiencias y significado. Significa que yo tengo que tener una integración de ambos resultados que me da esa metainferencia. Es importante para ustedes, y le pongo así, fíjense, se lo puse mensaje para el estudiante. No diseñe dos investigaciones separadas. Diseño una investigación con evidencias que dialogan. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que una de las cuestiones que estamos encontrando es que ustedes tienen datos cualitativos buenos y datos cuantitativos buenos que son evidentes, que se muestran, que guardan relación, pero luego no hacen el análisis mixto. Y ese es el elemento más importante que tiene que verse cuando ustedes lo declaran. Entonces, hasta ahí era lo que teníamos previsto hoy para que ustedes entendieran que el enfoque mixto, sobre todo porque yo creo, y la principal dificultad es que ustedes, es decir, hoy están poniendo enfoque mixto de diseño experimental y no experimental. Eso es un error metodológico porque el diseño experimental o no experimental le corresponde puramente al enfoque cuantitativo. Como les había dicho, si tienen que declararlo porque les hace falta, porque lo pueden hacer también, entonces cuando ustedes narren el componente cuantitativo, describen ahí si será experimental o no experimental. ¿Por qué? Porque lo que es un error es decir enfoque mixto de diseño experimental o no experimental. ¿Por qué? Porque como ustedes les mostré, el enfoque mixto tiene sus propios diseños, que son explicativo secuencial, exploratorio secuencial, de convergencia y de integración. Hasta ahí se entendió todo. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? Bastante interesante, profesora, para mí. Gracias, Aníbal. El resto se comprendió. Sí, doctora, se entendió Claro. todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, les voy a pedir si pueden, por favor,
activar sus cámaras, aquellos que puedan, para dejar la evidencia. La otra cuestión que aprovecho de este espacio y ya se los comunico, vamos a tener un seminario de investigación de la escuela de posgrado. Ese seminario de investigación, el objetivo es que ustedes puedan presentar como estudiantes los avances que están teniendo dentro de las investigaciones que piensan hacer. No hace falta que estén todavía totalmente desarrolladas, no hace falta que estén ya realizada la tesis, sino es para que se convierta en un espacio de diálogo y que los profesores del área de investigación les puedan a ustedes orientar también dentro de ese espacio de seminario de investigación. Entonces les vamos a estar compartiendo em, la invitación al mismo, nos gustaría que participaran de él. Y lo otro es que a partir de agosto, ¿cómo sabemos que se aprueba el tema? Ah, Melchor, porque su tema se lo aprueba su tutor o tutora. Usted, cuando hace su anteproyecto, usted le tiene que enviar a su tutor o tutora, y el tutor o tutora, con el procedimiento que tenemos en la universidad, él tiene que completar una grilla de evaluación. Déjenme sacar un momentico para ese print, a los que me activaron. Profesora, tengo problemas en activar mi cámara justamente, por eso nomás. No hay problema. Muchas gracias por avisar. Le sigo respondiendo, aprovecho y le sigo respondiendo a Melchor. Nosotros tenemos el procedimiento es el siguiente: ustedes hacen su anteproyecto, bueno, ustedes escogen su tutor o tutora, después trabajan con él, con ella, hacen todo, y cuando su tutor le dice que ustedes consideran que su anteproyecto está listo, se lo envían a él o ella, y él tiene que llenar una grilla de evaluación donde le califica su anteproyecto, y ustedes entonces, con esa grilla que su tutor les da, envían a titulación la grilla junto con el anteproyecto, donde le piden a titulación para aprobación de anteproyecto. Titulación lo deriva a la escuela de posgrado, y entonces la escuela de posgrado lo que hace es revisar la evaluación de su tutor o tutora, y se revisa que cumpla con el modelo que la universidad tiene establecido, que tenga todos los apartados, que cumpla, que tenga la coherencia, y la escuela de posgrado emite una resolución que tiene un término de caducidad, es decir, tiene un plazo para responder de 30 días una vez que ustedes envían a titulación, una resolución donde sale resolución de aprobado o aprobado con modificaciones o no aprobado el, el anteproyecto de investigación. Una vez que ustedes les aprueban su anteproyecto de investigación, Melchor, entonces ustedes, ahí titulación les avisa que a partir de ese momento ya pueden trabajar y presentar en el momento que usted estime oportuno su tesis. Y para el procedimiento de la tesis, del borrador final, es lo mismo. Ustedes le envían a su tutor o tutora llena una grilla de evaluación, lo llenan, ustedes tienen que llenar una serie de documentación que les envía titulación, y toda esa documentación, bueno, el tutor tiene que pasar la tesis de ustedes, borrador final, por el antiplagio del Turnitin, y si el antiplagio da menor al porcentaje que está previsto en la universidad, su tutor se lo aprueba, envían toda esa documentación a titulación y se lo envían a la escuela de posgrado. La escuela de posgrado saca una resolución donde se aprueba entonces borrador final de tesis, y a partir de ese momento ustedes entonces ahí dialogan con titulación para la fecha donde van a defender su tesis. Fíjense que en todo momento hablo de borrador y no hablo de libro, porque ustedes aún no tienen la obligación de imprimir. Ustedes, el día de la defensa de tesis, tampoco tienen que presentar el libro impreso. ¿Por qué? Porque en la defensa de tesis la mesa le puede hacer recomendaciones, propuestas de mejora, de algo que puedan pulir o mejorar, y tienen 30 días posteriores a la defensa de la tesis para presentar la versión final del libro, para depositarlo en biblioteca de la universidad. Por eso siempre recomendamos que no impriman, porque a veces la mesa le hace algunas recomendaciones de algo que pueden mejorar, sobre todo para mejoras, no de cambiar, sino para mejoras, de cosas que pueden pulir para que el libro esté en su versión final, y sobre todo respetarles el derecho de autor y que sea con la mayor excelencia posible. Y entonces ustedes tienen 30 días posteriores al acto de la defensa para presentar el libro en su versión final. ¿Aclarada la duda, Melchor? Bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué les parecieron los 3 talleres? ¿Les fueron útiles? Sí, doctora, como siempre. Bueno, a partir de agosto, como les decía, vamos a tener una serie de capacitaciones que van desde vamos a mostrar los documentos que ustedes tienen que llenar, cómo se llenan los documentos. Vamos a empezar desde el anteproyecto hasta la versión final de la tesis. Vamos a tener una serie de capacitaciones semanales
donde igual vamos a cerrar, la última capacitación va a ser una capacitación donde vamos a cerrar con cómo se prepara un PowerPoint para defensa final de tesis. Entonces, nada, espero contar con que ustedes se unan a nuestras capacitaciones y bueno, agradecerles entonces por estar presentes el día de hoy y nos estaremos viendo. El calendario de capacitaciones a partir de la próxima semana ya me imagino que va a estar socializado por nuestra coordinación a través de las vías de comunicación que tienen con ustedes para que puedan entonces tenerlos en cuenta y así se coordinen para que puedan participar en las mismas. Que tengan un feliz entonces resto de semana, mejor noche y nos vemos. Gracias, profesora.